El Padre Pío, un hombre dotado de habilidades espirituales extraordinarias, alcanzó un reconocimiento universal no solo por sus notables dones curativos y los estigmas visibles que portaba en su cuerpo, sino también por las profundas y sagradas revelaciones que recibió directamente de Jesucristo. Estas revelaciones, cargadas de una intensidad única, incluían profecías sobre el futuro de la humanidad que resultaron tan inquietantes que fueron guardadas en el más estricto secreto durante décadas, resguardadas por las autoridades eclesiásticas. En 1959, el Padre Pío escribió una carta privada a su superior en la que relató un encuentro trascendental con Cristo, un momento de comunicación divina que alteró para siempre su vida espiritual y, en cierto sentido, el destino del mundo. Durante esta experiencia, que resultó ser una revelación profundamente transformadora, Cristo le confió mensajes que desbordaban la magnitud de su trascendencia. ¿Qué palabras exactas compartió Cristo con él en ese momento tan singular? ¿Y por qué el Padre Pío, a pesar de la magnitud de los mensajes divinos que recibió, decidió mantenerlos ocultos por tanto tiempo? En este análisis, nos adentramos en las 12 profecías previamente desconocidas y profundamente impactantes que el Padre Pío recibió del mismo Jesús. Estas profecías, que ofrecen una visión desgarradora de un futuro aún lleno de incertidumbre, fueron mantenidas en secreto hasta que se hicieron públicas tras la publicación de la autobiografía secreta Padre Pío bajo investigación. Los mensajes contenidos en ellas ofrecen una visión inquietante de las advertencias divinas sobre el camino que la humanidad está tomando, una visión aterradora que solo fue accesible al público mucho después de la muerte del santo. El libro que dio a conocer estas profecías ocultas también expuso detalles menos conocidos sobre los estigmas del Padre Pío, esas marcas místicas que lo acompañaron durante gran parte de su vida y que se convirtieron en un símbolo de su sufrimiento y devoción. Las revelaciones sobre estas marcas, que habían permanecido en secreto durante años, fueron descubiertas en los archivos del antiguo Santo Oficio, revelando aspectos de la vida del santo que hasta ese momento estaban reservados para los más altos círculos eclesiásticos. La publicación de esta información en Padre Pío bajo investigación, la autobiografía secreta aportó nuevas perspectivas sobre la verdadera naturaleza de sus estigmas. Antes de que el contenido del libro fuera revelado, existían numerosas especulaciones acerca de por qué el Padre Pío había mantenido en secreto los detalles de sus estigmas. Algunos pensaban que lo hacía por humildad, mientras que otros creían que su sentido de indignidad ante tan grandes dones divinos lo llevó a ocultar la verdad. Sin embargo, en una carta dirigida a su director espiritual, el padre Benedetto de San Marco in Lamis, el Padre Pío describió un encuentro con una figura misteriosa, pero se abstuvo de entrar en detalles. Fue solo cuando se le insistió en que jurara sobre el Evangelio que finalmente reveló la fuente divina de las heridas en su cuerpo. El 15 de junio de 1921, en un momento de profunda reflexión tras una conversación con el obispo Rossi, el Padre Pío evocó una experiencia que había tenido el 20 de septiembre de 1918. Recordó estar en el coro de la iglesia, después de celebrar la misa, cuando, tras ofrecer su acción de gracias, fue súbitamente invadido por un temblor intenso que dio paso a una calma profunda y pacífica. En ese momento, vio a Jesucristo crucificado, afligido y de luto, con el rostro marcado por la tristeza ante la ingratitud de la humanidad, especialmente de aquellos consagrados a él. El sufrimiento de Cristo era palpable, y su dolor se veía intensificado por la traición de aquellos que le habían jurado fidelidad. Con el corazón lleno de compasión, el Padre Pío fue invitado por Cristo a unirse a su pasión, a meditar sobre ella y a ofrecer sus propios sufrimientos por la salvación de las almas. En su humildad, el Padre Pío le preguntó a Jesús qué podía hacer para aliviar su dolor. La respuesta fue clara y rotunda: te uniré a mi pasión. En ese instante, la visión se desvaneció, y cuando el Padre Pío recobró el sentido, descubrió que las marcas de la pasión, las heridas en las manos, los pies y el costado, habían aparecido en su cuerpo, y de ellas fluía sangre. Eran heridas que nunca antes había tenido. Esta experiencia mística, que transformó profundamente al Padre Pío, no solo marcó un hito en su vida espiritual, sino que también se convirtió en un signo visible del sacrificio y la devoción que caracterizaron su misión en la tierra. El Padre Pío dejó claro que los estigmas no eran un regalo que él hubiese pedido, sino un don divino que le fue otorgado por Cristo mismo.
En su dolor ante la ingratitud de la humanidad, especialmente de aquellos consagrados a él, Cristo eligió al Padre Pío como el portador de estas marcas sagradas, asignándole una misión mucho mayor que la que él mismo había imaginado. Este evento marcó el inicio de un extenso viaje místico de preparación, uno que definiría no solo su vida, sino también su obra en la tierra, guiándolo hacia el cumplimiento de la profecía divina que se había anunciado para él. La humildad que siempre caracterizó al Padre Pío resplandeció en cada etapa de su vida, mostrando su total entrega a la voluntad de Dios. Cuando el Padre Pío vio por primera vez las marcas de la pasión de Cristo impresas en su propio cuerpo, tras recuperar la calma, se sumió en una profunda reflexión sobre el significado de ese extraordinario acontecimiento. No solo contempló las manifestaciones físicas del sufrimiento de Cristo, sino también el vasto llamado espiritual que lo acompañaba. Su reacción fue de asombro y reverencia, al comprender el profundo peso de la misión divina que le había sido encomendada. Incluso ante un sufrimiento tan extraordinario, su humildad fue un testimonio inquebrantable de su devoción y compromiso con la voluntad de Dios, un compromiso que no flaqueó ni ante el dolor físico más desgarrador. Al observar el estado actual del mundo, es natural preguntarse si estamos viviendo los últimos días. Con las guerras, los desastres naturales y la agitación social que se intensifican a nuestro alrededor, los signos de los tiempos parecen alinearse con las advertencias proféticas de la Biblia, particularmente en el libro del Apocalipsis. Esto plantea la urgente pregunta: ¿estamos verdaderamente siendo testigos de la proximidad del regreso de Jesucristo? Aunque solo el Señor conoce el momento exacto de su regreso, Él ha otorgado a la humanidad una guía invaluable a través de las profecías y revelaciones transmitidas por santos como el Padre Pío, quienes nos preparan y equipan para lo que está por venir. El Padre Pío recibió numerosas comunicaciones directas de Jesús, cada una con un mensaje crucial para la humanidad. En una carta profundamente conmovedora que escribió a su superior en 1959, compartió una revelación poderosa e inquietante sobre el fin de los tiempos. Aunque la carta es extensa, nos enfocamos en 12 profecías específicas que ofrecen una visión perturbadora de las advertencias divinas que le fueron confiadas. El primer mensaje es sombrío y preocupante: el mundo camina en ruinas. La humanidad ha abandonado el camino correcto, eligiendo caminos que conducen a un desierto de violencia. Si no bebe de la fuente de la humildad, la caridad y el amor, se desencadenará una catástrofe. Estas palabras resuenan con fuerza al observar el caos y el desconcierto que nos rodean. Desde la violencia desmedida y el hambre hasta el creciente malestar social y la decadencia moral, parece que la humanidad se encuentra al borde de la destrucción. Este mensaje nos insta a reconocer la gravedad de nuestra situación, advirtiéndonos que, si no regresamos a las virtudes fundamentales como la humildad y el amor, una catástrofe terrible nos alcanzará, una que muchos no verán venir hasta que sea demasiado tarde. El segundo mensaje es aún más sombrío y alarmante: vendrán cosas terribles. Ya no puedo interceder por la humanidad. La misericordia divina está a punto de expirar. El hombre, que fue creado para amar la vida, se ha convertido en su destructor. Con estas palabras, el Padre Pío aborda la oscura transformación de la humanidad, que ha dejado atrás el llamado divino a amar la vida para sucumbir a las fuerzas destructivas del pecado y el odio. Este mensaje enfatiza la tendencia humana a culpar a Dios por nuestro sufrimiento, sin reconocer que muchas de nuestras pruebas son consecuencia directa de nuestras propias acciones y elecciones. Todo tiene su origen en nosotros, escribía el Padre Pío, recordándonos que, al igual que Adán y Eva provocaron la caída de la humanidad, nosotros mismos contribuimos a la ruina del mundo. Este mensaje nos llama a la reflexión sobre el daño que hemos causado y la urgente necesidad de arrepentimiento si queremos evitar un destino aún más oscuro. El tercer mensaje, quizás uno de los más impactantes y conmovedores, nos invita a recordar la pureza original de la creación de Dios. Recuerden cuán radiante era el jardín del Edén antes de que Adán y Eva lo destruyeran con su traición. Dios nos dio un mundo puro, sincero y bondadoso, pero lo hemos oscurecido con el egoísmo, la maldad y la debilidad. Estas palabras nos retroceden al momento primordial de la humanidad, cuando la creación era perfecta y llena de la luz divina. El mensaje subraya la profunda pérdida de la inocencia que sufrió la humanidad desde su caída, recordándonos que el pecado no solo corrompió el corazón humano, sino que también causó la decadencia del mundo mismo.
La tristeza profunda que impregna estas palabras refleja el devastador impacto del pecado sobre la belleza original de la creación, marcando un antes y un después en nuestra relación con Dios. Sin embargo, la advertencia más apremiante no tarda en llegar: prepárense para experimentar 3 días de oscuridad total. Según el Padre Pío, estos 3 días de oscuridad no son solo una metáfora, sino un acontecimiento inminente, un tiempo en el que el mundo caerá en un estado de sufrimiento y desesperación. Durante esos días, las personas estarán privadas tanto del sustento físico como espiritual, sumidas en una oscuridad total que simboliza la separación de la luz divina. Sin embargo, tras este periodo de purificación y desolación, la luz regresará. Pero el regreso de la luz no será para todos, ya que muchos no podrán presenciarla, marcando un punto culminante en la historia de la humanidad, el fin de una era y el comienzo de una nueva oportunidad para la salvación. El cuarto mensaje profundiza en la angustia que se avecina. Vendrá un tiempo en el que la oscuridad se apoderará y el sufrimiento será profundo. Será un tiempo de agonía para todos y sucederá muy pronto. Esta profecía nos habla de un periodo de pruebas extremas, un tiempo que pondrá a prueba a la humanidad en su totalidad, especialmente la fe de aquellos que la profesan. La oscuridad mencionada en este mensaje no solo es una oscuridad física, sino una espiritual, que sumirá a muchos en una crisis de fe profunda. Este será un tiempo de agonía, no solo en el sentido físico del dolor, sino también en la lucha interna por mantener la esperanza y la fe en medio de la tormenta. Este periodo de sufrimiento será la prueba definitiva para la humanidad, un desafío para todos aquellos que buscan la redención y el consuelo en la presencia de Dios. En el noveno mensaje, el Padre Pío aborda una crisis espiritual de gran magnitud: el amor entre las personas se ha convertido en una frase vacía. ¿Cómo podéis esperar que Jesús os ame si ni siquiera amáis a los que comparten vuestra mesa? Estas palabras reflejan la profunda pérdida de autenticidad en las relaciones humanas, donde el amor genuino ha sido reemplazado por una indiferencia fría. El amor, que debería ser el fundamento de la vida humana, ha sido reducido a una mera frase vacía, sin significado real. El Padre Pío nos desafía a examinar nuestras propias relaciones, preguntándonos si somos capaces de amar verdaderamente a los demás, incluso a aquellos que están más cerca de nosotros. Para el Padre Pío, la falta de amor genuino entre los seres humanos es una afrenta directa al mandato divino de amarnos unos a otros. Nos recuerda que si no somos capaces de amar a los demás ni a nosotros mismos, no podemos esperar que Dios nos ame de manera plena. Este mensaje nos llama a reconsiderar el verdadero significado del amor y a reflexionar sobre cómo nuestras acciones y relaciones reflejan el amor divino. El décimo mensaje ofrece una advertencia inquietante, pero necesaria. El mundo será purificado, pero será a través del fuego y del dolor. Todo lo que no esté cimentado en la verdad será derribado, y lo falso será consumido. Este mensaje nos habla de una purificación necesaria, pero dolorosa, un proceso de transformación en el que todo lo que no esté basado en la verdad y la justicia será destruido. Las falsas creencias, las mentiras y las estructuras corruptas que gobiernan el mundo serán erradicadas, y el sufrimiento será el medio por el cual la humanidad será purificada y llevada hacia la verdad. Aunque este proceso puede parecer cruel, no es un castigo arbitrario, sino una oportunidad para que la humanidad se redima y se alinee con los principios divinos. La purificación, aunque dolorosa, es un acto de misericordia, una oportunidad para reconstruir el mundo sobre bases sólidas y verdaderas. El 11º mensaje señala una profunda separación espiritual: los fieles serán llevados a un refugio, mientras que los impíos vagarán en la oscuridad. Aquí, el Padre Pío describe un tiempo de división, un tiempo en el que aquellos que han mantenido su fe en Dios encontrarán refugio y consuelo en su amor, mientras que los impíos, aquellos que han rechazado la verdad y la justicia, se perderán en la oscuridad de sus propias elecciones. Esta separación no es solo física, sino espiritual, un recordatorio de la importancia de mantenerse firmes en la fe, incluso en los tiempos más inciertos y caóticos. Los fieles encontrarán seguridad en su relación con Dios, mientras que aquellos que han ignorado su llamada enfrentarán las consecuencias de su falta de arrepentimiento y conversión. Este mensaje subraya la importancia de perseverar en la fe y de no dejarse arrastrar por las corrientes del mundo, que nos alejan de la luz divina. El 12º y último mensaje del Padre Pío cierra un ciclo de advertencias, pero también de esperanza y renovación: después de la tormenta, el sol brillará nuevamente.
Aquellos que hayan permanecido firmes serán testigos de una nueva era de paz y amor. Aunque gran parte de sus revelaciones han enfatizado las tribulaciones y el sufrimiento que se avecinan, este mensaje final nos ofrece una visión esperanzadora de lo que sucederá tras la purificación. Tras los tiempos de oscuridad, aquellos que hayan mantenido su fe y perseverado en virtud serán testigos de una nueva era, donde la paz y el amor reinarán finalmente. Esta renovación promete un mundo restaurado, fundamentado en los principios divinos de humildad, caridad y fe, lo que confirma que, aunque el camino sea arduo, la gracia de Dios prevalecerá al final. Los mensajes del Padre Pío nos llaman a una preparación espiritual urgente. Las pruebas por venir no solo pondrán a prueba nuestra fe, sino también la fuerza de nuestro compromiso con los valores divinos. El llamado es claro. Debemos buscar la humildad, vivir en caridad y fortalecer nuestra relación con Dios antes de que el tiempo se agote. El Padre Pío, a través de sus visiones y consejos, resalta la importancia de no esperar pasivamente la venida de estos eventos, sino de vivir de manera activa y comprometida con la fe y la misericordia divina. En el quinto mensaje, el Padre Pío expresa una profunda angustia por el camino que ha tomado la humanidad. Estoy desesperado. No sé cómo hacer que la humanidad se arrepienta. Si continuáis por este camino, la ira de Dios se desatará como un poderoso rayo. Estas palabras reflejan el dolor y la frustración del Padre Pío ante la obstinación de la humanidad en su rechazo a la gracia divina. La ira de Dios no es solo un concepto abstracto, sino una fuerza real e inminente que se desatará sobre aquellos que continúan rechazando el arrepentimiento y la conversión. Esta advertencia nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia vida, las decisiones que tomamos y las acciones que elegimos, pues la indiferencia espiritual tiene consecuencias. En el 11º mensaje, se menciona un cataclismo cósmico que se aproxima. Un meteorito caerá sobre la Tierra y todo brillará. Será un desastre mucho peor que la guerra. Este evento, que el Padre Pío describe como una de las señales del juicio final, simboliza un despertar cataclísmico, tanto físico como espiritual. La caída del meteorito no solo representa la destrucción material, sino también un evento que purificará al mundo y lo preparará para el renacer de la humanidad. Este desastre cósmico se entiende no solo como un castigo, sino como una oportunidad para una profunda purificación que marcará el final de una era y el principio de una nueva. El 12º mensaje, al profundizar en los destinos trágicos que sufrirán los impíos, agrega una imagen sombría. Algunos serán arrastrados por las inundaciones, otros quemados por el fuego, y muchos serán enterrados por venenos. Sin embargo, en medio de este caos, aquellos que permanezcan fieles a Dios encontrarán refugio en su gracia. Este contraste entre el destino de los impíos y los fieles refleja la justicia divina, que se manifestará con claridad cuando llegue el momento de la purificación. Aunque el sufrimiento será grande, la promesa de Dios de renovar el mundo y de triunfar sobre el mal resalta la esperanza que podemos encontrar incluso en medio de las peores pruebas. El mensaje final del Padre Pío nos recuerda que, aunque no podemos evitar los eventos que se avecinan, sí podemos prepararnos. Endereza tu vida, vuelve a Dios, y reconéctate con la bondad fundamental que Él enseñó a la humanidad desde el principio. Esta preparación no debe basarse en el miedo, sino en la confianza de que Dios, a través de la misericordia, nos llevará a la salvación. La verdadera preparación comienza con una relación sincera con Jesucristo, viviendo de acuerdo con el Evangelio y confiando en la victoria final de Dios sobre el mal. A lo largo de sus mensajes, el Padre Pío también nos ofrece consejos prácticos sobre cómo vivir en tiempos de prueba. Oren, tengan esperanza y no se preocupen. La preocupación no tiene sentido, Dios es misericordioso y escuchará su oración. La oración, según el Padre Pío, es el medio más poderoso para mantenernos conectados con Dios. No solo es un acto verbal, sino un acto del corazón, que abre el alma a la misericordia divina. En los momentos de sufrimiento, la oración se convierte en nuestra mejor arma, que nos fortalece y nos acerca a la gracia. También nos recuerda que la alegría, incluso en medio del sufrimiento, es una hermana de la caridad, y que debemos servir al Señor con gozo, sabiendo que Él está siempre cerca, acompañándonos en cada batalla espiritual. El legado del Padre Pío, lleno de fe, esperanza y sacrificio, sigue siendo un faro de luz para todos los que buscan consuelo y fuerza espiritual. El Padre Pío, en sus enseñanzas, subraya la importancia de la humildad y la meditación como caminos esenciales hacia el crecimiento espiritual.
La meditación es vista como un reflejo del alma, un espejo que nos permite reconocer nuestras faltas y trabajar en ellas. Este proceso, que requiere paciencia y perseverancia, a menudo implica dar pequeños pasos, confiando en que, con el tiempo, se alcanzará una mayor fortaleza. La humildad es fundamental para recibir los dones divinos y restaurar la conciencia, permitiéndonos reflejar la imagen de Dios en nosotros. El Padre Pío nos insta a ver las pruebas de la vida no como un castigo, sino como una oportunidad para acercarnos más a Dios. Él ve el sufrimiento como el duro pan de la cruz, un medio para nuestro crecimiento espiritual. En lugar de temer a las pruebas, debemos verlas como una bendición que nos fortalece y nos purifica. Este enfoque de fe y confianza nos permite encontrar sentido en las dificultades de la vida, recordándonos que a través de ellas Dios nos guía hacia la santidad. El valor del tiempo también es un tema recurrente en las enseñanzas del Padre Pío. Él destaca la preciosidad del tiempo, señalando que aquellos que lo aprovechan bien son verdaderamente bendecidos. Cada momento debe vivirse con propósito, incluso el tiempo libre debe dedicarse a la oración. El rosario ante el Santísimo o la meditación ante un crucifijo son maneras en las que podemos usar incluso los momentos de descanso para profundizar en nuestra vida espiritual. Además, el Padre Pío alerta sobre las tácticas sutiles del mal. Advierte de las calmas que preceden a la tormenta, es decir, la indiferencia y la apatía que pueden infiltrar nuestra voluntad. A través de la calma, Satanás intenta hacer que aceptemos el mal sin resistencia, lo cual puede ser incluso más peligroso que las tentaciones evidentes. La indiferencia espiritual, la falta de fervor y los chismes, son maneras en las que el enemigo trata de alejarnos de Dios. Por ello, el Padre Pío también habla de la necesidad de mantener nuestros corazones en un estado de constante vigilancia y oración, para resistir las tácticas del mal. En cuanto al fin de los tiempos, el Padre Pío y las enseñanzas derivadas de textos sagrados, como el Apocalipsis, nos invitan a reflexionar sobre el plan divino de salvación. Jesús es descrito como el Hijo y el reflejo de la gloria de Dios, quien a través de su sacrificio en la cruz nos ofrece una claridad renovada sobre los eventos futuros. La comprensión de la figura de Cristo es esencial para entender el fin del mundo, pues Él es la clave para el desenlace de la historia humana. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas nos ofrecen una perspectiva única sobre el fin de los tiempos. En particular, los discípulos de Jesús, impresionados por la magnificencia del templo de Jerusalén, preguntan cuándo sería destruido. Jesús les responde que este evento marcaría el inicio de una serie de eventos apocalípticos, culminando con su regreso glorioso. El regreso de Cristo, según sus palabras, no será un evento ambiguo, sino que será evidente y visible para todos, con gran poder y gloria. El fin de los tiempos, entonces, no es solo un concepto abstracto, sino un evento real que estará marcado por señales claras. Jesús advierte sobre los falsos profetas y los falsos mesías que intentarán engañar a los fieles, instándolos a no dejarse llevar por predicciones erróneas. Aunque nadie sabe el día ni la hora exacta de su regreso, Jesús promete que, cuando llegue, su venida será tan evidente como el relámpago que ilumina el cielo, y enviará a sus ángeles para reunir a sus fieles de todos los rincones del mundo, asegurando que ningún elegido se quede atrás. A través de estos mensajes, el Padre Pío nos invita a prepararnos espiritualmente, recordándonos que las pruebas son parte del camino hacia la santidad. A través de la oración, la meditación, la humildad y la vigilancia constante, podemos acercarnos más a Dios y prepararnos para la venida de Cristo, confiando en que, aunque las pruebas sean duras, la victoria final sobre el mal está asegurada. El mensaje central que se transmite es el llamado a mantenernos siempre preparados para el regreso de Cristo, ya que su llegada puede ocurrir en cualquier momento. Jesús nos insta a vivir en constante vigilancia y oración, como un sirviente esperando al regreso de su dueño. Esta preparación no solo debe ser externa, sino también interna, cultivando una actitud constante de fe, esperanza y acción justa. Las enseñanzas del Padre Pío y las palabras de Jesús nos invitan a vivir cada día conscientes de la proximidad del fin de los tiempos, manteniendo nuestra fe firme y confiando en la misericordia de Dios. En medio de la incertidumbre de la vida, el mensaje es reconfortante y lleno de esperanza, guiándonos a través de las dificultades y recordándonos que la esperanza en lo invisible y en lo que aún está por venir es esencial.
Se nos anima a vivir con perseverancia, confiando en que Dios tiene un propósito detrás de cada circunstancia, incluso las más dolorosas. Este llamado a vivir con valentía y coraje se extiende a todos los aspectos de nuestra vida, pues, independientemente de las dificultades que enfrentemos, sabemos que Jesús está siempre con nosotros. Nos invita a no temer las pruebas, sino a verlas como oportunidades de crecimiento espiritual, transformándonos en las personas que estamos llamados a ser. Las pruebas, aunque dolorosas, son parte de un proceso de transformación divina que nos acerca a Dios. Dios también nos ofrece descanso en su presencia cuando nos sentimos agobiados. Él nos invita a acudir a Él en busca de paz y consuelo, recordándonos que, en su presencia, podemos hallar tranquilidad, que se extiende más allá de nuestra relación con Él y afecta positivamente nuestras relaciones con los demás. La base de estas relaciones debe ser el amor, la paz y el perdón, permitiendo que el amor de Dios fluya a través de nosotros. El mensaje también subraya la importancia de reconocer la santidad de Dios, pues al hacerlo, encontramos protección y bendiciones. La santidad de Dios nos recuerda su perfección y pureza, y nos anima a no desanimarnos cuando caemos, sino a regresar rápidamente a Él, quien siempre nos recibe con amor, perdón y compasión. Su amor incondicional es el ancla que nos mantiene firmes en medio de las tormentas de la vida, brindándonos esperanza y paz, independientemente de nuestras fallas humanas. La esperanza en Dios no solo es una expectativa para el futuro, sino una fuente constante de fortaleza en el presente. Dios nos invita a poner nuestra confianza en su salvación, sabiendo que, al hacerlo, encontramos paz y la fuerza necesaria para seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. Este recordatorio nos ofrece consuelo, asegurándonos que, aunque la vida esté llena de incertidumbre, Dios siempre está con nosotros, ofreciendo un amor, paz y esperanza que nunca fallan. La confianza en el amor eterno de Dios es esencial para enfrentar los desafíos de la vida. Él nos invita a descansar en su presencia, especialmente en tiempos de incertidumbre, ansiedad o desafío. La quietud y la confianza en su amor son las claves para encontrar paz en medio de las tormentas. Aunque las circunstancias puedan ser abrumadoras y nuestras mentes busquen soluciones rápidas, debemos recordar que Dios es nuestra fuente de paz y dirección. La paciencia y la perseverancia son virtudes esenciales en este camino. Aunque el viaje pueda ser largo y lleno de desafíos, Dios promete renovar nuestras fuerzas y guiarnos a través de las dificultades. Se nos invita a descansar en el tiempo perfecto de Dios, confiando en que Él nunca nos abandonará. La espera con paciencia, confianza y perseverancia no solo nos fortalece, sino que también nos prepara para lo que está por venir, enseñándonos el verdadero valor de la perseverancia y la esperanza en su plan divino. Este camino, aunque lleno de desafíos y dificultades, no debe verse como un castigo, sino como una oportunidad divina para reconocer nuestra total dependencia de Dios. Las luchas y pruebas de la vida nos recuerdan que nuestro hogar celestial es más real y precioso a medida que nos acercamos a Él. En nuestros momentos de oscuridad, Dios nos rodea con su amor eterno, garantizando que siempre está a nuestro lado, incluso cuando no lo sentimos. Al invocar su nombre y confiar en Él, encontramos consuelo y una renovación de nuestras fuerzas. El contentamiento verdadero no se encuentra en huir de las dificultades, sino en aprender a soportarlas con el corazón centrado en Dios. En los momentos de frustración o dolor, podemos compartir nuestros pensamientos y emociones con Él, sabiendo que Él nos escucha y comprende profundamente. Este acto de apertura, de sinceridad con Dios, trae sanación a nuestra alma y nos permite experimentar su paz. Mantener una conversación constante con Él, escuchar su respuesta en nuestro espíritu y aferrarnos a las Escrituras son prácticas esenciales que nos guían, nos dan dirección y nos permiten encontrar un refugio de paz. Finalmente, la alabanza tiene un poder transformador profundo. Cantarle a Dios, declarar su amor y fidelidad, y reflexionar sobre su bondad, no solo eleva nuestro espíritu, sino que también infunde en nosotros la alegría y satisfacción que tanto buscamos. Cada vez que reconocemos y proclamamos la grandeza de Dios, nos acercamos más a su esencia y experimentamos una renovación interior. Dios nos llama a aceptar cada día como un regalo, sabiendo que, con cada nuevo amanecer, Él renueva nuestras fuerzas, fortalece nuestro corazón y llena nuestra vida de esperanza. Este mensaje central nos recuerda que, a pesar de las dificultades, Dios está siempre con nosotros, guiándonos con su amor inquebrantable y su paz constante.
Al confiar en Él, no solo encontramos consuelo en los momentos más oscuros, sino también la satisfacción y alegría que provienen de su presencia constante en nuestra vida. En cada desafío, hay una oportunidad de crecimiento y acercamiento a su amor perfecto.